Hola a todos, mi nombre es Alba Turcios y el día de hoy hablaremos sobre el proceso de mantenimiento para el caso de altas vibraciones en eje de motor. Antes que nada vamos a iniciar definiendo qué es una orden de trabajo. Es el documento en el que el mando de mantenimiento informa al operario o al técnico de mantenimiento sobre la tarea que se tiene que realizar. Estas órdenes son una de las fuentes de información más importantes de mantenimiento, pues en ellas se recogen los datos más importantes de cada intervención. La orden de trabajo es un documento en el que el mando de mantenimiento informa al operario o al técnico de mantenimiento sobre la tarea que tiene que realizar. Estas órdenes son una de las fuentes de información más importantes de mantenimiento, pues en ellas se recogen los datos más importantes de cada intervención. El proceso inicia con la solicitud de trabajo realizada por la persona que identificó la falla real o potencial, ya sea el operario que maneja la máquina, y esa orden va a un subproceso de planeación y programación, luego es ejecutada, reportada y finalmente analizada por el equipo de ingeniería de mantenimiento, quienes dan retroalimentación a los incumbentes con recomendación de mejoramiento. Además, es conveniente distinguir dos tipos de órdenes de trabajo: las órdenes correctivas, que es cuando la falla ya se efectuó, y las preventivas, que es para prevenir de fallas potenciales. El primer paso es la solicitud de trabajo, que constituye la comunicación de una intervención cuya finalidad es corregir un problema que se ha detectado en un equipo. Los requerimientos de la solicitud de servicio, como se muestran en la tabla de los requerimientos de la solicitud de trabajo obtenido del mantenimiento en la práctica de Pedro Silva, son el identificar claramente el equipo que falla, los síntomas que presenta, en qué estado está el equipo, si continúa operando, si se salió de servicio, y el diligenciamiento de los demás requisitos generales establecidos en dicho formato. Podemos ver ya una solicitud de servicio para una orden de trabajo correctiva de acuerdo al mantenimiento en la práctica de Pedro Silva. Ya viéndolo un poquito más detallado, todo inicia con la zona de la orden que cumplimenta el solicitante, con el número de orden, la fecha de emisión de la orden y si se puede agregar la hora también, ya que es conveniente registrar este dato con cierta exactitud para poder determinar posteriormente la demora en la intervención y el tiempo de máquina fuera de servicio. También el equipo, que se debe anotar la unidad responsable que realizó el reporte de incidencia, el nombre del solicitante, el nivel de prioridad, que como vimos en el video anterior, deben establecerse diferentes niveles de prioridad y para eso hay distintos factores para que el responsable de mantenimiento o el encargado de organizar el trabajo conozca la importancia que tiene la reparación. Además, hay que anotar los síntomas, ya que toda la información que se facilite al operario de mantenimiento le supondrá una disminución en el tiempo necesaria para el diagnóstico, por lo que convendría detallar todos los datos que se pudieran sobre cómo se ha producido la avería, cuáles eran las condiciones exteriores al propio equipo, si se han observado ruidos o efectos o comportamientos anormales con anterioridad, etc. La segunda zona a completar es la zona que cumplimenta el organizador del trabajo de mantenimiento. En cada orden de trabajo debería informarse al trabajador antes de realizar las acciones correctivas a los riesgos de la tarea, como las precauciones a tener en cuenta en materia de su seguridad, equipo de protección visual que debe usarse, materiales y herramientas que debe preparar para realizar la intervención, la fecha y hora en que se ha programado la intervención en caso de ser una intervención programada, y pues están los equipos de protección, dependiendo de los casos.
Luego se debe anotar en la zona de la orden que cumplimenta el ejecutante, es decir, luego de realizar los trabajos correctivos, el trabajo realizado, la descripción del trabajo que realizó, pues que hizo, la fecha y hora final de la intervención, así como el responsable de cada intervención, los repuestos consumidos, la cantidad, la descripción, el precio unitario y el total. También se puede observar la existencia de otros formatos de órdenes de trabajo correctiva. Esta es un formato que se obtuvo de Predictiva 21 y lo interesante de este no solo es ver que se parece o es similar, varios datos son similares al formato que vimos anteriormente, sino que hay la existencia de un código de barras que puede ser emitido por alguna computadora para facilitar la lectura en sistemas integrados. Luego tenemos la orden de trabajo preventiva, la solicitud de servicio, pues estas son ligeramente diferentes a las órdenes de trabajo correctiva. En estas órdenes se conoce como precisión el trabajo que debe realizarse y en general se ha realizado muchas veces antes, por lo que la planificación que se puede hacer de ella es mucho más exacta. Además, la orden de trabajo preventiva también se denomina como gama o ruta de mantenimiento. Podemos ver que el código de la gama, que de acuerdo a la numeración, hay una agrupación de tareas que tienen un elemento en común. Entonces, eso se determina y se escribe en el formato. Además, la periodicidad, la fecha de realización de este trabajo, el tiempo estimado de realización, pues en el formato salen minutos, pero con tal de especificarse, cuenta cualquier unidad que convenga. También las horas de inicio, la hora final, el nombre del o los operarios que intervienen, las herramientas, los equipos de protección, los riesgos del trabajo, hay que analizarlos. Y a la lista de tareas a realizar, que como se puede observar, hay un rango normal en que se deberían de mantener eh, los elementos que estamos analizando, los componentes que les estamos realizando el trabajo preventivo y hay que anotar el resultado que se obtuvo de dicha acción. Una vez abierta la orden, va a planeación donde se define el alcance del trabajo. Entonces es necesario definir cómo hacer el trabajo, cuánto tiempo realizar ese trabajo y qué respuestas se necesitan. Para definir cómo hacer el trabajo, hay que determinar cuáles son las normas y procedimientos aplicables para efectuar el trabajo, además de incluir normas de seguridad y protección al medio ambiente. También hay que definir el tiempo que se debe emplear en la ejecución del trabajo, cuántas personas deben de trabajar, qué tiempos y qué nivel de conocimiento debe de tener esa persona para efectuarlos. También definir qué respuestas se van a necesitar, su identificación y la cantidad, así como también los materiales, herramientas y equipos especiales. Entonces, más que todo eso es lo que consiste a planear. Los beneficios de esto, pues es menor consumo de horas hombre y por ende de menores costos, la disminución de inventarios, menor tiempo de parada de equipos, mejora el clima laboral en las personal de mantenimiento, mejora la productividad y ahorra en costos. Luego la programación, pues una vez que la orden ya es planificada, el programador verifica la existencia de todos los recursos necesarios y en caso de ser afirmativo, incluye la orden en un programa para ser presentado en una reunión semanal. Los requerimientos son que la orden de trabajo debe ser acordada con producción la fecha de ejecución, deben de estar todos los recursos disponibles, el alcance debe estar claramente definido y el lenguaje claro para que la persona que va a ejecutar el trabajo pueda entender. Los procedimientos deben de ser claros y disponibles en el momento de ejecutar el trabajo. Debe haber un personal calificado que cumpla con las competencias requeridas para efectuarlo, además de los equipos y herramientas necesarios, la fecha y la duración.
Y vamos con la tercera fase, que es la ejecución y que consta de dos etapas. La preparación del trabajo, que es una planeación detallada hecha por el encargado de la ejecución del trabajo, donde se verifica nuevamente la existencia de todos los recursos incluidos en la orden de trabajo, y la ejecución, que consiste en efectuar el trabajo de acuerdo con los procedimientos y normas establecidas en la orden de trabajo en una forma segura y eficiente. Una vez realizada la ejecución y entregado a producción, debe diligenciarse en la orden de trabajo un trabajo que no está determinado hasta que la orden de trabajo no haya sido diligenciada con información del trabajo realizado, lo más concreto y veraz posible. Ya enfocándonos un poco más en lo que es el caso de este video, uh, en una solicitud de servicio para una orden de trabajo hay que tener presente los temas que estamos tratando. Entonces, aquí vemos el análisis de vibraciones, que debido a que las vibraciones son producidas por distintos componentes del motor eléctrico y cada una de estas vibra a frecuencias características, las frecuencias características de cada componente se pueden utilizar para determinar el fallo en el motor con la ayuda del espectro de frecuencias de las vibraciones. Entonces, para dar un buen diagnóstico en el análisis de vibraciones, es muy importante tener un espectro de vibraciones tomados cuando el motor se encuentra en condiciones normales de funcionamiento para tenerlo como referencia y compararlos con los análisis futuros para determinar el progreso de las vibraciones. El análisis de vibraciones nos dará la frecuencia y magnitud de estas, pero para poder determinar la severidad de las vibraciones se utilizan distintos tipos de normas, como la ISO 2372, que trata sobre la vibración mecánica de máquinas con velocidad de operación entre 10 y 200 revoluciones por segundo, el cual especifica si la magnitud de la vibración se encuentra en un estado aceptable de acuerdo a la potencia de la máquina. Entonces, esta norma es aplicable a máquinas rotativas con rotores rígidos y a máquinas rotativas con rotores flexibles. Y los datos para su aplicación son el nivel global de vibración en velocidades eficaces de RMS en un rango de frecuencia entre 10 y 1000 Hz. También tenemos la tabla de la severidad de vibraciones según la ISO 2372, que se clasifican en normal, admisible, límite y no permisible de acuerdo a la clasificación de las máquinas, que se basa en el tipo y tamaño de la máquina, además del tipo de servicio, el sistema de soporte de la máquina y el efecto de la vibración en la máquina sobre el entorno de la misma. Además está la ISO 3945 sobre las medidas y evaluación de la severidad de vibración en grandes máquinas rotativas con velocidades de operación entre 10 y 200 revoluciones por segundo. Entonces podemos ver la tabla de severidad de vibraciones obtenida de análisis de vibraciones en motores eléctricos asincrónicos. Podemos notar la severidad de vibración, los rangos y los tipos de soporte, ya sea rígido y flexible, con los componentes como buena, satisfactoria, no satisfactoria e inaceptable. Tenemos también la ISO 10816 sobre la evaluación de la vibración en una máquina mediante medidas en partes no rotativas. Estas normas son más recientes que las anteriores y el valor eficaz de la velocidad de vibración se usa para evaluar la condición de la máquina. También tenemos la ISO 7919 que describe los requisitos generales para la medida y evaluación de la vibración de varios tipos de máquina, cuando las medidas de vibración son hechas al girar los árboles. Ya realizando lo que es la orden de trabajo, teniendo ya como un caso de estudio, podemos analizar una situación que sucedió en la industria celulosa y papel con un motor eléctrico de velocidad variable en la sección de carrete de una máquina para fabricar papel con velocidad variable de 1000 a 1500 RPM. Y el problema que tenía es que era la vida útil promedio de los rodamientos
solo era de 1 a 2 meses. Por lo que primero que haremos es la solicitud de trabajo en la zona de la orden que cumplimenta el solicitante. Llenamos el número de orden, ya sea la primera del día o siguiendo la sucesión de números correspondiente. La fecha de emisión, que por cuestiones de ejemplos utilizaremos el 9 de julio del año 2021, el nombre del solicitante, el nivel de prioridad y los síntomas que presenta la máquina, que en este caso es vibración excesiva. Podemos también notar por la tabla de síntomas comunes de problemas en rodamientos que también pueden haber síntomas como calor excesivo, niveles excesivos de ruido, niveles excesivos de vibración, que pues este es nuestro caso, movimientos excesivos del eje y momento de fricción excesivo para girar el eje. Luego se tiene que llenar la zona que cumplimenta el organizador del trabajo de mantenimiento, que pues podríamos marcar los productos químicos abrasivos, evitar el contacto con la piel, ya que el contacto directo con sus productos petroleros puede causar reacciones alérgicas, por lo que los equipos de protección podrían ser guantes. Además, si se está escuchando, si hay un ruido excesivo, se podría poner como riesgo del trabajo alto nivel de ruido al momento de que se llega para evitar problemas de salud futuros en el operario. Luego, ya iniciamos con la segunda fase, que es la planeación y programación. Ya en la planeación, pues, como su nombre indica, está planificada cada actividad que se desarrollará, que en este caso sería cortar e inspeccionar los rodamientos, inspeccionar tanto la parte exterior como la parte interior de estos, remover los sellos o blindajes primero y luego cortar la parte exterior en mitades, y la limpieza de los componentes del rodamiento utilizando solvente o desengrasante, si a un dado caso siguen funcionando. Luego tenemos la programación, que hay que determinar la criticidad del equipo, que en este caso sería alta. La prioridad, que como vemos en la imagen de arriba, con la matriz de atención, hay que tener en cuenta que sería prioridad 2, ya que dentro se puede responder a la orden dentro de las siguientes 24 horas o durante la semana en curso. Y es un trabajo que permite hacer planeado y programado, pero rompe la programación semanal. No es una emergencia, pero es un trabajo apremiante y solo debe ser asignada a equipos de criticidad alta y media, y pues el nuestro es la alta. La existencia de recursos como el acelerómetro, la cantidad de operarios que se necesitan, un analizador de vibraciones. Si a un dado caso hay que reponer algún componente que esté dañado, pues también. Y la carga de trabajo que se puede estimar ya sea en horas o en días, incluso semanas. Ya si iniciamos con la parte de ejecución, pues al hacer la inspección visual, se reveló un patrón de ondulación irregular que parecía un fuerte desgaste por vibraciones. Entonces, como se muestra en la imagen A, en el área interior había gran desgaste en el camino de rodura, además que el desgaste era irregular y se observaban algunos aplanamientos, y el camino de rodura estaba opaco y de color gris. Y en la imagen B, el aro exterior, había un gran desgaste en el camino de rodura, además que era irregular y se observaban marcas similares a las causadas por la vibración. Y el camino de rodura estaba opacado y de color gris también. Luego, cuando se cortó el rodamiento y se colocó una sección bajo el microscopio, se pudieron obtener algunas conclusiones, como que la superficie del camino de rodura mostraba microcráteres que se pueden observar en las imágenes de la parte superior derecha, que eran resultantes del pasaje de corriente eléctrica perjudicial a través del rodamiento.
Esto produjo ondulación y luego de forma continua se había desgastado gran cantidad del material y esto había producido el extraño patrón que mostraban los caminos de rodura de aros interiores y exteriores. Como conclusiones, se tuvo que el modo de falla era la erosión por fuga de corriente, por lo que se le recomendó al cliente verificar el sistema eléctrico. Ya las acciones correctivas fue que al identificarse la fuga de corriente como la causa raíz del daño de rodamientos, el cliente inspeccionó todo el sistema eléctrico, lo que mostró que durante una de las reparaciones del motor se desconectó el cable de puesta a tierra y no se volvió a conectar, por lo que una vez que se reconectó el cable y se instaló otro juego de rodamientos aislados, no se informaron más problemas. Por lo que llegamos a la última parte de la solicitud de trabajo, que es la zona de la orden que cumplimenta el ejecutante. Es decir, que esta parte se llena ya una vez se realizó el trabajo correctivo. Pues el trabajo realizado fue la inspección y análisis de rodamientos, la situación de la orden finalizada, igual se ponen los nombres de los operarios, las fechas, hora de inicio, hora final, y el repuesto consumido, que en este fue el juego de rodamientos aislados. Y pues se pone en observación que durante una de las reparaciones del motor se desconectó el cable de puesta a tierra y no se volvió a conectar. Eso es todo por este video. Muchas gracias por su atención.